Saludos amigos, bienvenidos otra vez a esta semana en El Vocero con Gabriela Gil y un servidor que viste y calza. Lo pensaste 2 veces. Saludos a todos. Bienvenidos nuevamente en una semana llena de tensión. Creo que todos nos sentimos de la misma manera. Pero se está volviendo cada vez... Directora, póngale la fanfarria ahí. Exactamente. Pero necesitamos algo más de emoción. Parece que se está tornando todo hacia el lado positivo hasta el momento. Ajá. Entonces tú quieres que pierda el trompo loco. ¿Qué te hace pensar eso? Hablemos. Bueno. Eso es parte de nuestra portada de esta semana. ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las proyecciones entre los ganadores y los perdedores? Los luces y los sucesos. Resulta y viene a ser que el martes tuvimos elecciones. Correcto. Históricas, completamente. Todas las personas que salieron a votar fue algo increíble y tengo que decirlo por parte de los dos lados. También los republicanos han logrado bastante hacer a la gente que salga a votar, a protestar, que incluso en estos momentos en la ciudad de Detroit, en el centro, parece que está habiendo protestas. Canales de televisión por ahí que el día de ayer estuvieron incitando a la gente en que era fraude lo que estaba sucediendo al ver que el señor Biden estaba llevando la delantera. Pero sí. Cuéntanos, ¿tú qué piensas? Ahora resulta que son las palomas las que le están tirando las escopetas. Al revés. Bueno, el martes tuvimos elecciones. Yo realmente me sorprendí porque yo pensaba que Biden iba a ganar rápidamente la contienda. Yo pensaba que a las 11 de la noche o a las 12 ya se iba a saber, había haber un ganador, pero resultó que no fue así, por muchas razones. Primero porque los republicanos se portaron bastante fuerte con su partido. Los republicanos son bien militantes, ellos respaldan a su partido y van y votan y siguen a su candidato, aunque a su presidente, aunque no sirva. Lo otro fue que como debido a la pandemia, la Secretaría de Estado de Michigan y otros estados de los Estados Unidos pidieron a la gente que votara anticipado para evitar aglomeraciones en las mesas electorales por el problema de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Que esos llamados absentee vote, es decir, votos de personas que no van a estar presentes el día de las elecciones, siempre se cuentan de último. Entonces, eso dilató mucho la cosa. Por lo menos 5 estados contaron los votos un día después. Los votos ausentes lo contaron un día después de las elecciones, o sea, el miércoles comenzaron a contarlo. Otros estados como Michigan lo contaron el mismo día o la noche antes comenzaron a contarlo. Y como quiera, fíjate que Michigan comenzó la noche antes de las elecciones y todavía después de las elecciones seguía contando votos, o sea que era mucho. La otra razón, y es la que ha causado la conmoción en esto, es que como los votos que se contaron primero fueron los votos de la gente que fue a votar, que la mayoría fue republicanos. ¿Por qué? Porque quien armó la campaña fuerte para votar anticipado fueron los gobernadores de los estados, los gobernadores demócratas de los estados que ellos gobiernan. Y sobre todo el mismo partido demócrata hizo una campaña muy fuerte para que la gente votara por anticipado. Te llamaban por teléfono cada rato, te mandaban mensajes. Era una campaña completamente agresiva para hacer que la gente fuera a votar antes del día de las elecciones. Entonces, eso hizo que los votos demócratas se acumularan en los absentee votes. Y por esa razón, cuando comenzaron a contarse los votos presenciales de la gente que fue a votar el mismo día, estaba arriba Donald Trump, porque los republicanos no querían el asunto ese del absentee vote, no estaban de acuerdo con eso, hasta decían que era fraude. Entonces, lo siguen diciendo. Sí, y todavía lo siguen diciendo. Entonces, por esa razón, vimos en la noche del martes que Trump se iba a quedar en la Casa Blanca y que Biden iba a perder. ¿Qué sucede? Que cuando comenzaron a contarse esos votos, la torta comenzó a voltearse. La arepa comenzó a tomar calor por el otro lado. Y mira por dónde vamos. Y ahora el gran
déjame decirte que no todo el mundo lo sabe, no sé si ustedes lo vieron, que Trump, a eso de las 11:30 de la noche del martes, estaba preparado en la Casa Blanca ya para declarar su victoria. Correcto. Y se estaban reuniendo toda su gente para celebrar la victoria. Pero como a Biden, que sabía muy bien lo que había hecho su partido y cómo iban las cosas, salió a decir que había que esperar que contar todos los votos, hay que contar hasta el último voto. Claro. Y ahora se está haciendo eso, contándose los votos, y resulta que el hombre Joe Biden está ya, en cualquier momento ya es ganador. Estuvo reñida. Sí, nos confundió en varias ocasiones. Hemos llegado a pensar ambos en su momento que han sido los ganadores, pero ya a estas alturas... Ya, de cualquier momento Biden ya gana, porque ya él tiene mayoría en todos los votos, en todas las mesas que son, los estados que son claves. Y él está a solamente 6 votos electorales de ganar. Que cualquier estado que gane, ya con eso es suficiente. Él no ha ganado, no se puede declarar ganador todavía, porque todavía en esos estados están todavía en el 94, 90, 98%. O sea, todavía, hasta que no se cuenten los 100%, no se puede declarar ganador. Pero de hecho ya tenemos ahí el mapa. Es interesante que mucha gente vea ese mapa, porque fíjate que ese mapa se ve totalmente rojo. Y tú dices, pero está rojo y rojo, entonces ganan los republicanos. No, lo que pasa es que los republicanos ganaron en esos estados que tienen un territorio grandísimo y tienen muy poca población. O sea, no son tan poblados. Sin embargo, los demócratas ganaron en los estados que son más poblados, como California, Nueva York. Entonces, por eso que tú ves que hay muy pocos azules y la mayoría es rojo, pero realmente quien está ganando más votos ahí son los demócratas. Los estados que están ahí por definirse, que no están muy claros, son los de Pensilvania, que antes estaba Trump ganando, ahora está ganando Biden. Georgia, que también se volteó para el otro lado. Actualmente Nevada, que es en el que estamos en espera, también parece que están subiendo drásticamente. ¿Cómo fue que dijimos que esta va a ser la primera vez que se va a saber lo que pasa que alguien nos diga por fin qué pasó en Las Vegas. La primera vez que lo que pasa en Las Vegas se va a contar en público. Ya tú sabes. Entonces, en ese estamos esperando ya los resultados. Pero ahora, para mí es sorprendente que Donald Trump haya tenido tantos votos. Es decir, ¿qué pasa? ¿La gente no está informada? ¿O es que los americanos tienen un poco de problemas para pensar? Porque es demasiado evidente las fallas de este gobierno. Claro. Demasiado. O sea, no tiene sentido que un presidente que haya hecho un trabajo tan mediocre con el asunto de la pandemia, primero decir que eso era un cuento chino, que eso no era nada, que eso era una gripe, no le hagan caso a eso. Después llamando a la gente a que no use las mascarillas ni tomen las medidas de control. Las relaciones exteriores. Un desastre. O sea, entonces dice, ¿cómo es posible que todavía la gente piense que ese es un buen gobierno? Aquí tenemos un comentario que me gusta. Dice Marbella Álvarez, dice, ¿le tienen miedo a Trump? No, señores, ya basta de tantas mentiras y racismo. Ganó Biden. Ganó Biden y punto. Bueno. Pues sí, como te seguía diciendo, eso es sorprendente, realmente, que la gente haya votado así por Trump. Lamentablemente, tenemos, aunque Biden está ganando ya las elecciones y vamos a terminar una era, en cuanto a las elecciones locales en Michigan y sobre todo en nuestra área, en el este de Michigan, no tuvimos tan buenos resultados. Así es, cuéntanos. Por ejemplo, ahí las directoras nos pueden poner. Tenemos aquí, tuvimos un buen resultado, por ejemplo, en el caso del senador Gary Peters. Gary Peters, que es demócrata y ha hecho un buen trabajo y es un defensor también de los derechos de los inmigrantes, le ganó por un margen muy pequeño. Correcto. Al hombre del espejo mágico. Hubo un momento en que John estaba en la delantera también. Y a Mr. John. También está acusando fraude.
Sí, Mr. John no quiere aceptarlo. Así como él no acepta, porque cuando se ve en su espejo se ve rubio. ¿Tú ves? Y cuando la gente dice que él es afroamericano, no lo cree. Entonces ahora él perdió y la gente dice que perdió. Y dice, no, yo no he perdido. Mi espejo dice que ganó, que gané. Entonces, exactamente. Entonces, pero por suerte Gary Peters mantuvo su posición en el Senado. En la otra parte tenemos aquí sí que el señor Huizenga tiene un pedacito de Grand Rapids y el resto de los campos de ahí del oeste, que son todos republicanos. Entonces, le ganó, pero eso se veía de lejos, porque imagínate, Huizenga tiene mucho arrastre entre todos los republicanos de esa área. Si tú sales del perímetro de Grand Rapids hacia el oeste, tú vas a encontrar que ahí todos son republicanos. Aquí los campos son muy conservadores. Entonces, y este señor Bergquist no tenía ese arrastre, aunque tenía el apoyo del Partido Demócrata, y el Partido Demócrata tiene la mayoría en Grand Rapids, en las zonas urbanas, pero no es suficiente para ganar. Entonces, por eso Huizenga en el distrito número 2 mantuvo su escaño. En el distrito número 3, donde todos esperamos que una persona con sentido común, inteligente, con sensibilidad social, que apoya a las minorías, como Hillary Scholten, ocupara el puesto que tenía Justin Amash, debido precisamente a ese truco que usaron los republicanos de dividir los distritos a su antojo. Ahora Grand Rapids son un pedazo para un lado y otro pedazo para otro. Ganó el señor Peter Mayer, un hombre que ni huele ni hiede, que no ha hecho absolutamente nada por nadie. Fue a la guerra, no sabe, estuvo en el ejército, como hacen muchos hijos de ricos aquí en Estados Unidos, pero lo que van es a jugar video game. Antes lo mandaban a pelar papas, entonces ya ni eso. Ese no hizo absolutamente nada. Y ganó el puesto de Justin Amash en el Congreso. Un individuo que no va a hacer ahí absolutamente nada más que apoyar lo que digan los republicanos. Entonces, por eso yo insisto, la redistribución de los distritos hay que hacerla para que se acabe esa vagabundería, porque eso es un relajo. O sea, no es posible que un señor que no tiene ningún tipo de arrastre, nada más que es apellido Mayer y tiene $70 millones en su cuenta bancaria. Es lo único que tiene él. Le haya ganado a una activista que ha estado luchando por los derechos los derechos civiles. Estoy de acuerdo contigo. Y eso hay que cambiarlo. Entonces, lamentablemente, perdió Hillary. Ella dio un mensaje muy bonito cuando perdió. Dijo que seguiremos luchando por los derechos de las minorías, de los inmigrantes y por que se cumplan las leyes. Pero también tuvimos una derrota también triste, que fue que el señor Johnson, mejor conocido como el Garcilapio, diría yo, el señor, este otro que ni huele ni hiede, ni hace nada, y es un pro-Trump enfermo, entonces le ganó a Lili Chen, que es, te digo, también una luchadora por los derechos civiles. Le ganó con una ventaja grandísima, 55.1 a 44.9. Todo eso también por el relajo de los distritos. En lo que se respecta a la Suprema Corte, sí tenemos una buena noticia. Las dos candidatas que esperábamos que ganaran, que son Michael Cornyn y Elizabeth Wells, dos juristas, van a ocupar dos puestos dentro de la Suprema Corte de Justicia, lo cual va a traer un poco de balance. Un poco, no mucho, porque todavía la mayoría sigue siendo republicana. Esas son hasta las buenas noticias que tuvimos aquí en el condado de Kane. Hay algo por ahí muy interesante que tú me explicabas, tú como analista político, y que también incluso el abogado Richard habla acerca del triunfo de Biden, pero que no lo es del todo para los inmigrantes. ¿Qué es lo que puede suceder, Andrés?
Porque la mayoría del Senado... Sí, dice realmente que no, porque ellos, bueno, ha cambiado un poco. Ahora el Senado está posiblemente quede empate, posiblemente, no está seguro. Pero según dice Richard, y la verdad, o sea, lo que necesitamos los inmigrantes aquí, sobre todo las personas indocumentadas, los que tienen familias que son indocumentados, es que haya un Congreso con el suficiente juicio para saber que hay que hacer una reforma inmigratoria, que las leyes inmigratorias de Estados Unidos no sirven, no funcionan. Y no estamos hablando de que quitan la frontera y dejan entrar a todo el mundo. No, es que se supone que las leyes migratorias de un país deben de darle un conducto a las personas que viven aquí para que puedan arreglar su documentación. Y también tiene que proveer de posibilidades reales a la gente que quiere vivir en Estados Unidos para venir a Estados Unidos. Si tú desde México deseas venir a Estados Unidos para trabajar y cualquier cosa, es imposible. Vete al consulado, te van a decir que no, se te van a reír en la cara, porque no hay forma. Entonces, ¿qué sucede? Este es un país fronterizo con México y a su vez México con todo el resto de América Latina. Entonces, es normal que haya una inmigración indocumentada. Mientras hayan países ricos y países pobres, siempre va a inmigración. Entonces, ya tenemos aquí, según sondeos aleatorios, cerca de 11 millones de personas indocumentadas. Son familias, gente que trabaja, gente que paga impuestos, que tienen hijos, que ya se han criado aquí. O sea, son seres humanos que ya necesitan tener un paso hacia la regularización de su estatus. Entonces, eso se hace solamente con una reforma migratoria. Entonces, si no hay suficientes congresistas con esa conciencia en la Cámara de Representantes y en el Senado, eso nunca se va a aprobar. Entonces, por eso era tan importante que los demócratas tomaran en las cámaras. Por lo menos conservan la Cámara de Representantes. Aquí tengo un comentario es interesante, que es de Gloria Trejo. Dice, no se sorprenda del grado de ignorancia que hay. Por lo mismo caen en falsos nacionalismos. Se refiere a la gente de Trejo Seguro. Dice Andrés Venegas, ellos saben quién ganó, pero todo lo que está pasando es puro show. Qué lástima que esto pasa en Estados Unidos. Bueno, es show hasta cierto punto, diría yo, porque realmente las cosas se están poniendo claras con respecto a los resultados. Ya amenazaron con demandar, pero también dicen claramente no hay razón para hacerlo. No están demostrando que haya nada fraudulento como ellos lo dicen. Era parte de un plan. Para mí los republicanos tenían un plan hecho ya. Era o ganamos o nosotros tomamos la victoria a la mala. Es decir, si perdían, el plan de ellos era declarar fraude y ahí tenemos a la Suprema Corte para que el caso se vaya a la Suprema y la Suprema nos dé la razón. ¿Por qué? Porque explícales. Ellos juramentaron corriendo a esta última jueza, a Amy, precisamente para eso, para tener una mayoría absoluta en la Suprema Corte, de tal manera que si esto entraba en un impasse, y de hecho puede entrar en un impasse, o hubiera entrado en un impasse si esa demanda que está haciendo Trump, que están haciendo los republicanos, progresan, que todavía no se sabe, porque también esa demanda pueden parar incluso el curso de la votación, del conteo. Y si lo paran, puede ocurrir lo que ocurrió en el 2000, aunque son circunstancias muy diferentes. En el 2000 hubo un lío en Florida porque se descubrieron una cantidad enorme de irregularidades en las votaciones. Entonces se inició un reconteo de los votos en Florida y cuando se inició el reconteo comenzó a salir adelante Al Gore por encima de George Bush. Y entonces cuando ya los republicanos vieron que era peligroso el reconteo porque se estaba demostrando que quien ganó realmente las elecciones fue Al Gore, entonces ellos, la secretaria de Estado de Florida, lo que hizo fue que entregó la responsabilidad de la decisión del asunto a la Suprema Corte de Florida. La Suprema Corte de Florida, a su vez, dijo que no podía fallar al respecto y lo pasó a la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. En esos tiempos, el presidente de la Suprema Corte de Estados Unidos era William Rehnquist, un ultraconservador, nombrado ahí por Ronald Reagan. Y William Rehnquist mandó a parar la revisión del conteo. Por lo tanto, George Bush salió presidente. Entonces, parece que ellos
Tenían un plan. Tenían un plan por ahí, pero parece pasarse que... la papa caliente. Exacto, sí, pero parece que se le dañó, parece que se le botó la sopa. Pasando a otro tema por ahí, de lo que nos estamos olvidando ahora, la gran alza nuevamente de los contagiados con el COVID-19. Sabemos que ha habido otra ola Sí, más alta mismo. que nunca. Sí. Parece que ahí la gobernadora está proponiendo algo y ahora sí creo que le van a poner Aquí tenemos el apellido. Un mensaje muy bonito, dice Diana, dice Nava Ramírez. Dice, la miramos acá en México, nos gusta su noticiero latino. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿Están viendo allá en México? ¿De parte de? De parte de Isis Adriana Nava Ramírez. Esa es mi hermana. Ese apellido yo lo conocía. Saludos. Tengo años sin poderle ver. Así es. Hablábamos de la pandemia. ¿Qué me decías, Gabriela? ¿Qué es lo que está proponiendo la gobernadora de Michigan? Que todos esos republicanos van a tener otra razón para explotar. Cuéntanos. Sí. Ella le está pidiendo al Congreso del Estado que legisle para hacer obligatoria una serie de normas que impidan que la pandemia se siga extendiendo. Se está multiplicando los casos mucho antes, mucho más todavía de cuando comenzó. Y entonces, pero recuérdate que el Congreso del Estado de Michigan está ocupado por los republicanos, seguidores de Donald Trump, que no creen que la pandemia existe, porque ellos comenzaron hicieron protestas y acusaron a la gobernadora de dictadora y la Suprema Corte de Justicia del Estado, gobernada también por los republicanos, dijo que las órdenes ejecutivas de la gobernadora para controlar la pandemia eran inconstitucionales. Entonces, a la gobernadora no queda más remedio que pedirle a esta gente que, señores, actúen con sentido común. La realidad, está muriendo la gente aquí y van a seguir muriendo más personas. ¿Qué es eso? Vamos a seguir con ese relajo. Eso me recuerda ahora cuando en el último día antes de las elecciones que estuvo Trump aquí, se le pasó aquí porque él quería ganar Michigan, sabía que Michigan era importante para él. El vicepresidente Mike Pence dijo, mañana Michigan va a estar rojo. Se refería a que iba a ser republicano. Pero sí, estamos rojos, pero rojos del coronavirus. Y con toda esa gente que había ahí, según los informes médicos del mismo gobierno, en los estados donde Donald Trump ha hecho todas esas rallies, esa multitud y ha reunido a toda esa gente, se han disparado los casos positivos de coronavirus. O sea que este señor, además de que no ha hecho nada para controlar la pandemia, lo que ha estado promoviendo la pandemia, suerte que le quedan, después que se cuenten esos votos, quedan pocos días, porque en enero ya lo van a mandar a freír moscas. Así es, Andrés. Como siempre tenemos varios temas. Háblanos de notas históricas antes de despedirnos. Sí, antes de despedirnos tenemos unas notas históricas, algo interesante que mucha gente desconoce. Tratamos de poner siempre cosas que ocurren en la misma fecha que sale el periódico, o sea, que se conmemoran en la fecha en que sale el periódico, pero que también sean interesantes para que la gente las conozca. La nota histórica habla de la Marcha Verde, algo que ocurrió en 1975, y es cuando Marruecos se adueñó de lo que es el Saharaui, que es la zona del Sahara, que se conocía como el Sahara español. Para mucha gente resulta increíble saber que estos árabes del Marruecos hablan español. Y era porque eran parte de la colonia española. Entonces, cuando Francisco Franco, el dictador de España, estaba muriendo, los sahawaris estaban buscando su independencia. Pero resulta que Marruecos, el rey de Marruecos, que se quería apoderar de ellos, y recibió el apoyo de Estados Unidos y de los países de Europa, porque al lado le quedaba Mauritania, estaba Algeria, que eran países. En Algeria estaba gobernando un líder llamado Enver Hoxha, que era de izquierda. Entonces, ellos no querían que los habitantes del Sahara español se independizaran, porque entonces iban a ser aliados de
decían que era aliado de la Unión Soviética. La cuestión fue que a esta gente nunca lo dejaron ser independiente. Marruecos se apoderó del Sahara español y ahí está ese problema todavía. Esa gente vive luchando todavía por su... La misma Naciones Unidas declaró ilegal la toma de Marruecos del Sahara, pero la situación sigue igual porque los países de Occidente, entre ellos Estados Unidos, siguen apoyando a Marruecos. Yep. Si usted quiere aprender. Es la última colonia de África que no ha podido independizarse. Yep. ¿Será que sucederá yep. en algún momento? Yep. Bueno, señores, vamos a seguirle diciendo más cosas para que puedan leer el periódico. ¿Se nos olvida algo, directora? ¿No? Ok. Nada, este fin de semana parece que el clima va a estar muy agradable, así es que puede salir y encontrar su copia en su tienda favorita. Sí. Y si usted decide como que me voy a quedar en casa y quiero verlo desde mi tablet, mi computadora, mi teléfono. ¿Cómo se va a quedar trancado con un clima tan bonito? Cuando por ahí viene el invierno con ese frío horrible. Así es, definitivamente. Le invitamos, ya sabe. Por ahí estamos. Busque su copia del Vocero, en su tienda favorita, búsquelo en el internet, en la página, nuestra página web, que nuestra directora va a colocar inmediatamente ahí. Se le perdió. Entonces, si no lo encuentran en la tienda, pueden llamarnos aquí. Y como les digo, toda la semana, si llaman aquí, la directora puede leerles por teléfono las noticias. Ya lo saben. Nos vemos la próxima semana, Esta semana, comentando los hechos. ¿No? Esta semana en el Vocero. Gracias por estar con nosotros. Comentando los hechos que sucedieron esta semana.